Después de unos 1.100 votos emitidos a través del sitio CBR, una página web dedicada a dar cobertura de noticias relacionadas con cómics, aquí está la lista maestra de sus elecciones para los mejores y más importantes personajes de DC y Marvel de todos los tiempos. Y te lo mostramos aquí, en Insane Tops. Top 10. Flash. Barry Allen es un científico de la policía con una reputación de ser muy lento y frecuentemente retrasado, lo que frustra a su prometida, Iris West. Cuando Barry era un niño, su madre fue asesinada y su padre fue culpado injustamente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un nuevo caso, un rayo cae y hace añicos una caja llena de sustancias químicas no especificadas y empapa a Barry, dejándolo inconsciente temporalmente. Como resultado, Allen descubre más tarde que puede correr a velocidades sobrehumanas y posee reflejos, sentidos y curación igualmente mejorados. Más tarde se pone un traje rojo, luciendo un rayo en el pecho, se hace llamar Flash en honor al superhéroe que él admiraba en su infancia, Jay Garrick, y se convierte en el protector y luchador contra el crimen de Central City. Top 9. Thor. Thor Odinson es el dios asgardiano del trueno y el hijo de Odín, el padre de Asgard, y de Gea, la diosa anciana de la tierra. Combinando el poder de ambos mundos, Thor es posiblemente el mayor y más poderoso defensor de ambos. Armado con su poderoso martillo encantado Mjolnir, Thor es el guerrero más poderoso de Asgard, miembro fundador de los Vengadores y uno de los seres más fuertes y poderosos de la Tierra. El padre de Thor, Odín, decide que su hijo necesita que le enseñe la humildad y en consecuencia coloca a Thor, sin recuerdos de la divinidad, en el cuerpo y los recuerdos de un estudiante de medicina humana, parcialmente discapacitado, Donald Blake. Después de convertirse en médico y de vacaciones en Noruega, Blake presencia la llegada de una partida de exploración alienígena y huye de los extraterrestres a una cueva. Después de descubrir el martillo Mjolnir, se transforma en el dios del trueno. Más tarde, se revela que Blake siempre ha sido Thor. El hechizo de Odín lo ha llevado a olvidar su historia como el dios del trueno y creerse mortal. Top 8. Daredevil. Daredevil es un atleta de nivel olímpico y gimnasta con la habilidad acrobática de un artista de circo y las habilidades pugilísticas de un boxeador de peso pesado, así como velocidad, resistencia y reflejos fenomenales. Su estilo único de lucha incorpora movimientos y golpes de muchas disciplinas, incluyendo boxeo, ninjitsu, judo y otras artes marciales. El nombre del personaje significa temerario en español, pero en España se publicó en un principio como Dan Defensor, para justificar las 2 D sobre su pecho. Hoy en día se publica con su nombre original inglés, Daredevil. Tanto antes como ahora, se le añade el sobrenombre de El Hombre Sin Miedo. Daredevil ha experimentado un cambio en las últimas décadas, convirtiéndose en un personaje más oscuro e incluso dirigido a un público más adulto. Matt Murdock quedó ciego tras un accidente de niño, pero ahora con sus 4 sentidos incrementados, se dedica a luchar contra la injusticia como abogado y superhéroe. Top 7. Linterna Verde. La historia de Alan Scott, como Linterna Verde, tendría como comienzo miles de años atrás, cuando un meteorito rodeado de una misteriosa llama verde cayó en la antigua China. Una voz surgiría de la llama, profetizando que actuaría 3 veces, una para traer muerte, otra para traer vida y la última para traer poder. En 1940, la linterna llegaría a manos de Alan Scott, un joven ingeniero. Tras ser el único superviviente del colapso de un puente de ferrocarril y hallándose al borde de la muerte, la llama enseñaría a Scott cómo fabricar un anillo a partir de su metal para darle increíbles poderes como el superhéroe, Linterna Verde.
Tras su primera aventura en la que se hizo pasar por un espíritu, adoptaría un llamativo y colorido traje con la intención de que a los criminales se les grabara su imagen en la memoria. Top 6. Wolverine. James Howlett nació en el seno de una adinerada familia canadiense a finales del siglo XIX. Se vio obligado a abandonar a su familia tras el trágico asesinato de su padre, situación que provocó que se manifestaran sus habilidades bestiales de mutante, que consisten en un acelerado factor de curación, sentidos agudizados y garras de hueso en cada mano. Adoptando el nombre de Logan, vagó por el mundo, viviendo una larga vida llena de sangre, guerra y traición, teniendo como archienemigo al violento Sabertooth y como sensei al guerrero japonés Ogun. Por desgracia, al actuar siempre como un lobo solitario, Logan fue un sujeto involuntario del programa Arma X y se le recubrieron los huesos de adamantium indestructible, convirtiéndose en un activo aún más letal. Fue rescatado y ayudado por Mac y Heather Hudson, uniéndose al Departamento H como un agente del gobierno canadiense, conocido como Wolverine. Top 5. Nightwing. Nightwing originalmente era un alias utilizado por una misteriosa figura kryptoniana y temporalmente adoptado por Superman y Banshee en la ciudad de Kandor. Más tarde, el nombre fue tomado por el vigilante humano Dick Grayson, tras dejar su identidad como Robin, ayudante de Batman. Dick consideró que era demasiado mayor para permanecer bajo el cuidado de Batman, por lo que adoptó el nombre de Nightwing como nueva identidad para empezar una carrera independiente. De manera similar a Batman, Dick Grayson no posee superpoderes y en cambio confía en sus habilidades naturales y tecnología avanzada. Esta combinación de habilidades convierte a Dick Grayson en uno de los luchadores contra el crimen más brillantes de la Tierra en el universo DC. Es un atleta prodigioso por naturaleza. Dick Grayson es considerado tanto un trapecista experto como el acróbata más grande del universo DC por su entrenamiento como trapecista a una edad temprana y más tarde por el riguroso entrenamiento de Batman como compañero y protegido, como Robin. Si bien Batman fue su entrenador principal, también recibió entrenamiento de combate de Wildcat, Richard Dragon y entrenamiento de espionaje por Cazadora. Top 4. Capitán América. Capitán Steve Rogers, también conocido como Capitán América, el primer Vengador, fue rechazado por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial debido a sus numerosos problemas de salud. Finalmente se ofreció como voluntario para el Proyecto Renacimiento, donde recibió el suero del supersoldado. El suero realzó enormemente su frágil cuerpo hasta la cima del físico humano. Como el centinela de la libertad, junto a su mejor amigo Bucky Barnes y los invasores, Rogers y otros ayudaron a los aliados a ganar la guerra, pero no antes de que se perdiera en el mar y se congelara en el hielo en una forma de animación suspendida durante décadas. Fue descongelado en la era moderna para continuar la batalla, junto a sus nuevos aliados, los Vengadores. Steve no es leal a ningún político o gobierno y en su lugar defiende los principios atemporales de libertad, igualdad y justicia del sueño americano. Top 3. Superman. Es uno de los últimos hijos de Krypton, enviado como la última esperanza del planeta moribundo a la Tierra, donde creció para convertirse en su amable y noble protector. Usando su vuelo, fuerza mejorada, visión de calor y varios otros poderes, protege el planeta y el universo de amenazas poderosas mientras inspira esperanza en los demás. También es miembro fundador de la Liga de la Justicia y padre de John Kent, el segundo Superman. Cuando Clark maduró, la gravedad de la Tierra y los rayos de su sol amarillo le dieron poderes mucho más allá de los de la gente normal, poderes que exploró durante un viaje alrededor del mundo en busca de pistas acerca de su origen.
Más tarde, diseñó un disfraz basado en lo que había aprendido de su herencia kryptoniana y adoptó el nombre que le dio la reportera Luisa Lane, luchando por la verdad y la justicia, como Superman. Ocultando su identidad de Superman, Clark consiguió un trabajo en el Daily Planet de Metrópolis. Clark y Luisa comenzaron como rivales, pero se hicieron compañeros. Top 2. Spider-Man. De acuerdo con Amazing Fantasy, edición 15, en agosto de 1962, en donde hizo su primera aparición el personaje, Peter Benjamin Parker, es un joven huérfano nativo de Forest Hills, en Nueva York, que vive con sus tíos. Durante su etapa como estudiante, es mordido por una araña radiactiva en una exhibición científica y adquiere la agilidad y la fuerza proporcional de un arácnido. Además de incrementar sus habilidades atléticas, a partir de ese momento, Parker es capaz de adherirse a superficies. Gracias a sus conocimientos científicos, desarrolla un dispositivo que le permite disparar telarañas a través de pequeños cilindros montados en sus muñecas. Inicialmente usa sus poderes para volverse popular entre el público televisivo, lo cual le lleva a diseñar su propio disfraz y participar en una competición de lucha libre. Sin embargo, un día ignora alegremente la posibilidad de detener a un ladrón que huye. Su indiferencia irónicamente lo alcanza cuando el mismo delincuente más tarde asalta y mata a su tío Ben. Tras detener al asesino, Parker aprende la lección de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Top 1. Batman. Batman es el superhéroe protector de Ciudad Gótica, famoso por su traje de murciélago y que a pesar de no tener superpoderes, es uno de los héroes más importantes e influyentes, así como el mejor detective del mundo. Su nombre real es Bruce Wayne, el industrial multimillonario, siendo Batman una identidad secreta para no levantar sospechas sobre su rol como héroe nocturno y así proteger su identidad real y a sus allegados de posibles ataques criminales. Él es también un miembro fundador de la Liga de la Justicia y los Outsiders. El personaje apareció por primera vez en The Batman, una serie de cómics de DC Comics. El concepto original del personaje fue creado por Bob Kane, que se inspiró en el detective Sherlock Holmes, el zorro, y un borrador de una máquina voladora con alas de murciélago.